Bueno, bienvenido a la segunda charla, que el tema es la perspectiva enactiva. En la primera charla vimos lo que era el Abhidharma, en la segunda vamos ahora a ver lo que es la perspectiva enactiva, y en la tercera, el próximo martes, lo que vamos a ver es la unión de estas dos estructuras distintas, cómo el Abhidharma se combina con una de las investigaciones más relevantes del final del siglo XX y más relevantes también del principio del siglo XXI, ¿no? Que son las ciencias cognitivas. Para comenzar entonces, ustedes me van a permitir que yo levante la presentación. No pasó nada. Ahí sí. ¿La ven o no? ¿Sí? Ah, estupendo. Ya. Sí, Luciano. Oh. Luciano, no se la vemos. Perfecto, gracias. Eso. Ok. Aquí. Me tomo el tiempo aquí en hacer esta cosa. Ahí. Bueno, la primera pregunta que uno se tiene que hacer aquí es, ¿qué son las ciencias cognitivas? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de las ciencias cognitivas? Y la definición de ciencias cognitivas es la siguiente. Es el estudio de un objeto que se llama mente, pero como actividad científica. ¿De acuerdo? Entonces las ciencias cognitivas se dedican a estudiar la mente como una actividad científica, lo que implica que se deben integrar todos los métodos científicos. No es una tradición espiritual, por lo tanto no aplican aquí los métodos que vengan del budismo o del jainismo o del hinduismo, algo estrictamente occidental, ciencia occidental. La característica de esta ciencia es que refleja algo súper interesante que no pasaba ni en el siglo XVI, XVII, XVIII, que es una ciencia que es interdisciplinaria. Eso es un aspecto súper característico porque ustedes podrán estudiar biología, química, física, que efectivamente tiene relaciones con otros campos, pero son esencialmente tienen su propia estructura, su propio dominio de acción. Mientras que las ciencias cognitivas tienen un dominio de acción en que participan varias otras disciplinas y que se combinan, ¿no? Naturalmente está la neurociencia, todo el mundo de la filosofía, los psicólogos, los lingüistas, los sociólogos. Es más, hay un texto por ahí en que habla de la inacción en el mundo de las matemáticas y explica cómo la inacción y las ciencias cognitivas aplican a las matemáticas. Entonces es bastante amplio. Hay que tener estas son ciencias que implican un gran conocimiento, sobre todo de neurociencia y filosofía. ¿Ah? Psicología también, cuando se empieza a aplicar al mundo de los psicólogos. ¿De acuerdo? Entonces la primera cosa que tenemos que es el estudio de la mente, pero a nivel científico. Lo segundo es que esto surge, perdón, ahí. Tengo un poquito. Ahí. Esto surge de un estudio, de un primer libro que hizo Francisco Varela, Evan Thompson y Eleanor Roch, que se llama De Cuerpo Presente. Es un libro bien conocido, está en las redes, ustedes lo pueden bajar, y es el puntapié inicial. O sea, venía desde antes, pero lo que cambia el panorama es este libro de Cuerpo Presente que escriben estas tres personas, ¿no? ¿Por qué razón Varela, Thompson y Roch deciden hacer un libro? ¿Cuál era el problema que había que resolver? Esa es la forma científica, ¿no? Ustedes tienen que identificar el problema y decir cuál es el problema. Una vez que tienen el problema, empiezan a darle solución. Hipótesis, teoría, levantar algún tipo de experimento, en fin. Entonces, el problema era que la cognición
es decir, cómo yo aprendo, cómo yo participo en el mundo, había dejado de lado la experiencia, había dejado de lado las emociones, había dejado de lado el cuerpo, había dejado de lado cosas como la subjetividad y la conciencia. Aquí conciencia se define como una especie de darse cuenta, ¿de acuerdo? O sea, yo soy consciente de algo, es que yo me doy cuenta de algo, ¿de acuerdo? Esos eran temas que todo el mundo sabía que existían, no es que hayan llegado los budistas y hayan dicho todas estas cosas existen, sino se sabía antes, pero los modelos de cognición no incorporaban este tipo de cosas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el problema era encontrar una teoría de la mente, un modelo cognitivo que sí incorporara estos elementos. Y eso es lo que hace Varela y Thompson. Y Roch, por supuesto, al principio, ¿no? Naturalmente hay un montón de otros científicos que han trabajado en esto, ellos tres no son los únicos, hoy día es todo un campo de investigación, hay un montón de gente de muy alto nivel que está trabajando en esto en distintas universidades o centros de investigación. Entonces, tenemos el problema. Bien. ¿Cómo es que opera la mente? Esa es la otra pregunta. Bueno, para poder entender cómo opera la mente, tenemos que ver cuál es la visión de la mente que teníamos o tenemos, ¿no es cierto? Y lo mejor siempre es mirarlo desde un punto genético, ¿no? Un punto de vista histórico. Existen dos grandes grupos de forma de ver la mente. La primera es la que constituyó Descartes entre el siglo XVI aproximadamente, y es justo el periodo donde se desarrolló lo que nosotros conocemos como ciencia. La ciencia occidental es algo que surge en el siglo, a finales del siglo XV, viene por el lado de la física, primero fue Copérnico, después vino Kepler, Newton, todos esos personajes establecieron lo que comúnmente hoy día conocemos por ciencia. Después vino en el siglo XVIII, en el siglo XIX prácticamente vino Darwin, vinieron todos los descubrimientos en química, pero estamos hablando del periodo en que surge la ciencia. Y la ciencia surge con un modelo de mente cartesiano. ¿Y qué significa cartesiano? Que viene de Descartes. ¿Y qué es lo que decía Descartes? Decía que había una mente y un cuerpo, dos cosas separadas, que se relacionaban, por supuesto. No es que la mente estuviera por aquí y el cuerpo por acá. No, se relacionaban. Pero eran dos cosas diferentes. De hecho, Descartes habla de res cogitans para la materia y res extensa para lo material, que eran dos tipos de materia diferentes, dos contenidos diferentes. Entonces, por lo tanto, las leyes de la naturaleza aplicaban de manera diferente para cada una de ellas. El otro fenómeno que ocurrió fue que desde el siglo XVI en adelante, lo que más se desarrolló fue el estudio de la materia, y no el estudio de la mente o de la conciencia. Y por lo tanto, la conciencia fue dejándose de lado, olvidándose de ella. Sabemos que existe una conciencia, sabemos que existen las emociones, pero no nos preocupemos de eso, preocupémonos por ahora de la materia, ¿no es cierto?, de los fluidos, de la química, incluso de la biología, pero no nos preocupemos todavía de la mente. La mente aparece en el contexto científico recién a principios del siglo XX. Ahí aparece la mente. En realidad aparece un poquito antes. Aparece cuando, ¿se recuerdan que en la clase anterior, en la charla anterior, yo les mencioné que estaba Wilhelm Wundt y James este otro científico, se me fue de la punta de la lengua. ¿Alguien se acuerda? Para que me ayude. William James. William James, al revés. Entonces, esos dos personajes fueron los que definieron la psicología tal como la entendemos hoy día. Entonces, fíjense ustedes que todo el desarrollo científico, incluyendo el desarrollo de la mente, se dio en el marco cartesiano. ¿Y cómo se desarrollaron esas dos cosas? De esta manera.
Por ejemplo, Freud. Freud fue el primero que dijo que había una mente y nunca relacionó mente con cuerpo él. Él dijo, la mente incluso está dividida en dos, ¿no es cierto? Un consciente y un inconsciente. Ahí tenemos una división cartesiana. El conductismo, que decía, mire, yo no tengo idea cómo funciona la mente, pero lo que yo sé es que si yo le grito a usted, usted me va a reaccionar de cierta manera, ¿no es cierto? Ahí están los ejercicios de Skinner, partiendo toda esa historia. El cognitivismo, primero de Piaget y después de Vygotsky, lo que hablaba era de cómo evolucionaban las estructuras conceptuales de la mente. Por ejemplo, un niño podía aprender la lógica matemática a cierta edad, ¿no es cierto? A otras edades aprendía otro tipo de cosas. Pero todo el cognitivismo consiste en cómo yo conozco desde el punto de vista estructural. Eso es lo que hizo Piaget y posteriormente extendió Vygotsky. El constructivismo es una variante del cognitivismo. Para los que son psicólogos, disculpen, me imagino que ya saben toda esta historia, pero el constructivismo tenía la característica que decía que yo construyo el mundo, ¿no es cierto? Había una co-construcción. Un individuo construye el mundo. ¿Qué mundo construye? Un mundo que está allá afuera, que es diferente de mi mundo acá adentro. Ahí está la primera dualidad cartesiana, ¿no? Yo y los otros. Segundo, ese mundo que está allá afuera es objetivo, es realmente existente. No es que yo y tú veamos cosas diferentes, vemos el mismo árbol, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que tú tienes una historia, por lo tanto tú ves el árbol de manera diferente de lo que lo veo yo porque tenemos historias diferentes, pero el árbol es el mismo. Entonces, incluso el constructivismo aparece eso. Después surgió una cosa que se llamó el emergentismo, que habla de la emergencia, y era para poder explicar, el emergentismo lo que busca es una explicación de cómo algo como la materia puede dar origen a cosas que no son materiales, como las emociones, por ejemplo, como los pensamientos, como las intenciones, como los deseos. Entonces ellos decían, los emergencistas cartesianos, dicen, bueno, lo que pasa es que la materia se combina de tal manera y hace tales cosas, ¡pum!, que aparece una emoción, aparece un pensamiento, aparece lo que sea, ¿no es cierto? Entonces ellos son los que dicen, bueno, si tú te mueres, puesto que la materia muere, también mueren tus emociones y pensamientos. Ahí tenemos una conclusión directa, por ejemplo, de ese pensamiento. Después surgió una cosa que se llamó el constructivismo radical. Y el constructivismo radical tiene la siguiente característica: es igual que el constructivismo, pero incorpora el cuerpo. Es decir, cómo yo construyo mi realidad, no solamente con mi mente, como dijo Piaget o Vygotsky, sino también mi cuerpo determina qué tipo de realidad yo tengo. Esto me imagino yo que les debe parecer más o menos razonable, ¿no? Pensar que una persona con un sobrepeso o una obesidad significativa ve y maneja el mundo de una manera completamente distinta a una persona que podría tener anorexia, por ejemplo, o extremadamente delgada, ¿no es cierto? Son cosas distintas. El mundo de una persona, de un hombre, debe ser distinto del mundo de una mujer, sin contar toda la gama intermedia de posibilidades. Eso es el constructivismo radical. Entonces, el constructivismo radical tuvo una característica: incorpora el cuerpo. Y por último está este mindfulness, que es un conjunto de técnicas que se apoyan en una mirada del mundo cognitivista. Hay algunos que hacen la práctica del mindfulness o practican mindfulness apoyados en el constructivismo radical, ¿no es cierto? Y ahora se está hablando de un mindfulness que se apoya en la inacción, ¿de acuerdo? Entonces el mindfulness es un conjunto de herramientas que toma algunas de las teorías preexistentes. Este rápido vistazo de las distintas técnicas para manejar la mente se basan básicamente en dos estructuras mentales. La primera estructura es suponer que la mente de cada cual es una manipulación de símbolos. Es decir, cuando yo veo un árbol, es obvio que el árbol no está dentro de mí, ¿no es cierto?
lo que yo hago es transformar el árbol en un símbolo, por ejemplo, el símbolo A. Después veo la sombra del árbol, y la sombra del árbol va a ser B. Entonces, ¿qué es lo que yo veo? A más B, árbol más sombra, y surge algo así como el placer de estar sentado debajo de un árbol, un día que hace mucho calor. ¿Se entiende bien o no? Esa es la manipulación. Y el ejemplo de esto era la típica CPU, la de los computadores. Hay una CPU en los computadores que hace todos los cálculos, ¿no es cierto? Que permite prender la pantalla, apagar la pantalla, la calculadora, conectarse a internet. Esa es la analogía que se utiliza. Es decir, todos nosotros teníamos una mente que estaba físicamente ubicada en nuestro cerebro y que desde ahí sucedía todo. Capturábamos símbolos y mi mente operaba con estos símbolos capturados del medio y los operaba y hacía cosas. Una mente así, por supuesto que no tiene conciencia, las computadoras no tienen conciencia, no saben que existen, pero sí operan, son capaces de operar, tal como lo que nosotros hacemos, ¿no? Si yo voy y tomo una máquina como mi teléfono celular, yo tengo que calcular el tamaño, si es que lo puedo tomar o no, si mis manos son capaces de tener la suficiente presión para que el celular no se me caiga, opero abriendo la tapa del celular, en fin, hay una serie de operaciones, ¿de acuerdo? Esa es la primera, y esa es una característica de la mente que surgió muy temprano en el siglo pasado, ¿no? Alrededor de los años 40 o 50, cuando surgieron los primeros computadores. Entonces tenemos una mente que opera símbolos, que sabe sumar, restar. ¿Qué es lo que significaba inteligencia aquí? Saber sumar más rápido, saber operar con los símbolos más rápido. Mientras más rápido operabas con los símbolos, era un igual a ser más inteligente, ¿no es cierto? Yo imagino que todos habrán vivido esa experiencia en el colegio, ¿no? El que era bueno para las matemáticas se le consideraba más inteligente que el que era bueno para el castellano, porque el de matemática operaba con símbolos, sumaba, multiplicaba las matrices, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan de las matrices de segundo medio, tercero? ¿Ah? Y había que operar con la... Ese es el modelo de mente que había a mediados del siglo pasado. Después, en los años 70, 80, surgió otro modelo de mente, que era el de las redes neuronales. La característica de una red neuronal, es que hay una conexión. Una neurona le manda señales a otra neurona, ¿no es cierto? Tiene el axón que se junta con la dendrita de la otra célula y entre medio hay una sinapsis. Esas sinapsis son diferenciales eléctricos, potenciales eléctricos. Ahora, la conexión de una neurona, el axón de una neurona con la dendrita de la otra neurona, no tiene un solo potencial eléctrico, tiene distintos potenciales eléctricos. Por lo tanto, una neurona se comunica con la otra con alguno de esos potenciales eléctricos. Ahora, ustedes multipliquen las miles, cientos de miles y millones de neuronas, multiplíquenlo por la cantidad de potenciales eléctricos que existen entre un axón y una neurona. Sencillamente la información es absolutamente, las posibilidades son muy amplias, ¿no? Por lo tanto, no es algo que sea manipulable por un símbolo. Entonces el conexionismo, lo que nos dice, las redes neuronales nos dicen, es que son las redes, un conjunto específico, un patrón de compartimiento de neuronas, lo que determina un pensamiento, una emoción o una acción, ¿de acuerdo? La otra característica es que con el conexionismo se abandonó la idea de que la mente estuviera aquí arriba nomás, ¿no es cierto? Y empezó a ser distribuida por el cuerpo. Y ahí aparece la idea, entonces, de que el cuerpo sí cumple una función en el conocimiento. Se dan cuenta que son modelos distintos. En un modelo existe una máquina llamada mente que puede sumar símbolos. En el otro ya no hay símbolos. Lo que hay son un conjunto de pulsos eléctricos que combinados dan una totalidad. Una mirada, si ustedes quieren, una palabra que se usa para esto, no es una palabra correcta, pero ustedes la pueden entender, que es holístico, ¿no? El individuo es algo más allá de la suma de sus partes.
Aquí tomaba mucho sentido eso, porque las redes neuronales son muchas las neuronas. ¿Se entiende bien o no? Entonces, fíjense ustedes que el modelo era así. Habían dos grandes modelos. Pero las experiencias, los científicos empezaron a descubrir que la cognición, los procesos cognitivos, como yo conozco, no es estático, no es una regla, no es una 2x2, 3x3, no es una recta en un gráfico. Eran procesos no lineales, así se llaman, ¿ah? Procesos no lineales. Ustedes, no sé si han visto alguna vez estas curvas que salieron hace un tiempo atrás, las curvas de aprendizaje, que uno aprende despacito y de repente se pega un salto y llega a un plató de aprendizaje. Después tiene que haber otra curva de aprendizaje. Es un modelo muy conductual ese, pero sirve, ¿no? Está demostrando que mi aprendizaje no es lineal. O sea, en otras palabras, si ustedes se leen 10 libros, no van a tener 10 veces más conocimiento. Tiene que pasar algo entre medio para que ese conocimiento pegue un salto. Por lo tanto, no es la cantidad lo que determina eso. Eso significa que sean dinámicos, significa que no son lineales, que yo no puedo predecir cómo alguien va a aprender algo o no. Por supuesto, yo puedo hacer un análisis estadístico, ¿ah? Entonces, si yo tengo... en una empresa tengo 2.000 personas y yo puedo calcular más o menos, haciendo encuestas, que las personas en esa empresa, bajo esas ciertas condiciones, aprenden de tal o cual manera. ¿De acuerdo? Y eso es lo que ha hecho mucho la psicología en el último tiempo, ¿no? Un montón de estadísticas para poder determinar cómo funcionan grupos grandes de gente. Pero lo importante aquí es que las personas no somos programables. Ustedes han escuchado hablar de la programación neurolingüística, me imagino, que fue por lo menos durante un tiempo muy famosa, ¿no? Bueno, la idea básica ahí era que uno obtuviera ciertos patrones repetitivos en la acción, ¿no? Pero más que, no era una programación propiamente tal, no es que las personas seamos programables, todo lo contrario, las personas no son programables. Y la otra característica es que además de ser dinámicos, son autoorganizados. Eso quiere decir que yo no necesito programarme para aprender. Uno aprende nomás. Hay procesos internos que me ayudan a aprender. Entonces ustedes me van a decir, pero si fuera así, todas las personas podrían ser matemáticos, todas las personas ser artistas. Lo que se refiere aquí es que el aprendizaje o la cognición está al servicio de estar vivo. Y todas las personas, no importa la educación, la familia, el país de donde vengan, su raza, ni nada por el estilo, todas las personas y todos los seres sintientes, finalmente sobrevivimos. Somos capaces de organizarnos de tal manera que yo logro sobrevivir en ese mundo. Eso significa que son autoorganizados, que yo tengo un proceso interno que me permite aprender. Lo mismo pasa, por ejemplo, con la comida. No importa a ustedes lo que coman, si comen lechuga, carne, dulce, fruta, no importa lo que coman. Hay un proceso interno que pesca esa alimentación sin ustedes pensar nada y la transforma en energía que permite renovar su cuerpo físico. ¿Se entiende bien o no? Entonces, hay dos características. La cognición, que es la forma en cómo yo participo en el mundo, cómo yo me adapto al mundo, cómo yo aprendo en el mundo, es dinámico, o sea, no es lineal. Todas las personas no actuamos igual. Y segundo, son autoorganizados. No es algo que yo deba aprender a hacer. Yo no aprendo a que mi hígado haga lo que tenga que hacer un hígado. ¿De acuerdo? Yo no le enseño a mi ojo a cerrar los ojos cuando hay demasiada luz o a abrirlos cuando tiene poca luz. Son procesos internos. Bien. La otra característica es que los procesos cognitivos surgen de la interacción, esto es súper importante, sensorio-motriz entre el cuerpo-cerebro y medio ambiente. Es decir, yo no aprendo porque yo soy inteligente. Yo aprendo porque tengo una relación con el medio ambiente, que es
todo lo, podríamos decir que medio ambiente es todo lo otro que no soy yo. ¿De acuerdo? Si ustedes lo quisieran aplicar, esto es en dos ambientes, dos niños que podrían ser similares, por ejemplo, mellizos, no van a aprender igual. No solamente porque son individuos diferentes, sino porque los medios ambientes son diferentes. Ahí aparece nuevamente la palabra dinámica, o sea, es no lineal y de una manera circular. Vamos a ver un poquito más adelante qué significa circular. ¿Ah? Es un concepto que incluye Varela en este proceso. Déjenme avanzar para poder explicarle un poquito más adelante ese significado. La mirada de las ciencias cognitivas en activa, entonces, es la integración del agente cognitivo. ¿Quién es el agente cognitivo? Uno, un individuo, un perro, un gato, una totalidad al mundo vivido. Es decir, yo no aprendo si yo no lo vivo. ¿Ustedes quieren saber qué significa ser monja? Aunque se lean 1.000.000 de libros de cómo ser monja, nunca van a saber cómo es monja. Lo que tienen que hacer es ser monja. Y una vez que sean monjas podrán decir, yo fui monja y vi tal cosa. ¿Ah? Cosa que no puedo repetir, naturalmente. Pero esa es la idea. O sea, la idea es, fíjense ustedes, aquel persona, agente cognitivo, así se llama, un agente cognitivo está relacionado con la vida. No se puede estar muerto y ser un agente cognitivo. Si tú eres capaz de conocer, estás vivo. Estamos hablando de las ciencias cognitivas, pues, no estamos hablando de budismo, estamos hablando de las ciencias cognitivas. Entonces, existe una continuidad entre cognición y vida. Esto es clave. Esto es clave en la cosa, porque todo ser, comillas, que vive, en principio tiene algún nivel de cognición. ¿De acuerdo? Después tendríamos que hacer precisiones, porque podríamos decir que las plantas tienen un nivel de cognición, pero no tienen conciencia. Mientras que los otros seres vivos, como gatos, perros, insectos, humanos, tenemos cognición y conciencia. Se entiende que estamos viviendo un cambio radical con respecto a lo de Descartes. Ya no se puede hablar de una mente y de un cuerpo como cosas separadas. Esa es la característica de las ciencias cognitivas en activa. Es decir, hoy día tenemos que hablar de uno utiliza el término cognición para hablar de la unión mente-cuerpo, ¿no es cierto? Nosotros a veces decíamos MEPO, que es la unión de mente más cuerpo, ¿no? Entonces, esta unión, esa palabra no es muy mejor la palabra cognición. Entonces, cuando hablemos de cognición, ya no estamos separando mente de cuerpo, sino que es una sola cosa, ¿de acuerdo? Por lo tanto, una que se manifieste a veces como materia o como proceso mental, esa es otra historia, es un problema de lenguaje nuestro, ¿no? Que con el tiempo lo vamos a ir, vamos a poder establecer un nuevo lenguaje. Bien. Ahora, ¿cuál es la propuesta de las ciencias cognitivas en activa? En primer lugar, les puse aquí unos libros en acción. Si se dan cuenta, hay varios de estos, todos son buenos. Los que ustedes quieran, ahí está, se los dejo para que los puedan ver después en el video. Y yo hice un circulito acá donde aparece la palabra en acción y en active, ¿no? En active, ¿de acuerdo? ¿Y por qué la puse? La puse porque hay personas que piensan que la palabra en acción no existe. Y tienen cierta razón. Una persona nos dijo una vez que la palabra en acción no existía en español, que no existía en la Real Academia, en la RAE, ¿no? Pero el hecho de que no exista en español no significa que no exista como técnica o como ciencia, ¿no es cierto? Entonces, a veces, porque no existe la palabra, las personas dicen que no existiría esto y esto sería humo. ¿Ah? Entonces, lamentable, porque efectivamente puede que la palabra no exista traducida legalmente al español, pero por ejemplo en el cuerpo presente hay un capítulo específico al final de ciencias cognitivas en activa. Quiero hacer esta salvedad porque
puede que alguien les comente a ustedes que la inacción no existe, ¿de acuerdo? Pero es producto de que todavía no ha sido suficientemente popular, digamos. Bien, ¿cuál es la propuesta entonces? ¿Cuáles son las ideas claves de las ciencias cognitivas en activa? La primera es que la cognición, acuérdense, ahora estamos hablando de cognición, que no es distinguible entre cuerpo y mente. La cognición es encarnada o corporeizada. ¿Qué significa eso? Que el agente cognitivo, cuando hablamos de agente cognitivo, lo que estamos hablando es de un ser, una cosa integral, ¿de acuerdo? Algo que es más allá de sus partes. El cuerpo es un agente cognitivo y se opone a la idea computacional de que la mente es software y el cuerpo era hardware. Me imagino que habrán escuchado alguna vez esa similitud, ¿no es cierto? La idea aquí ahora es que eso es erróneo. Ya hay un experimento que se llama el experimento de Held and Heim. Acá abajito, en la misma presentación, hay una, abajito, ¿lo ven o no? Dice Embodied Man, Varela, Thompson. Esa es la fuente, para que usted, no es que yo lo estoy inventando, ahí está la cita, ¿no? Estamos en una clase como de ciencias, por lo tanto estas afirmaciones tienen que estar notadas. Bien, ¿cuál es este ejercicio que hicieron este par de investigadores? Ellos tomaron 2 gatitos recién nacidos. A uno de los gatitos lo dejaron caminar y al otro lo arroparon y lo dejaron dentro de una canasta durante los 2 primeros meses. El gatito que siempre caminó, después de los 2 meses, podía ir a cualquier lado. Podía reconocer a su amo, podía reconocer una mesa, podía reconocer un montón de cosas. ¿De acuerdo? Pero el gatito que estuvo arropado y no lo dejaron caminar, solo no lo dejaron caminar, es lo único que hicieron, cuando lo sacan y lo dejan en el suelo, ahora pudiendo caminar, el gatito chocaba con todo, lo que significaba que el gatito actuaba como si estuviera ciego, pero nunca estuvo ciego. Entonces, la conclusión de ese experimento es que yo veo porque puedo caminar, yo huelo porque puedo tomar sabor con mi lengua. ¿Se entiende o no? Los 5 sentidos son interdependientes. ¿Se entiende o no? Entonces lo que está hablando allí es que el agente cognitivo es algo superior a las partes. Y las partes no se desarrollan de manera independiente. Necesitamos el cuerpo que se mueve. Entonces, la cognición, se dice, está activamente encarnada, codeterminada entre lo interno y lo externo. Es decir, ¿por qué ustedes aprenden lo que aprenden? Lo aprenden porque están en un determinado contexto. ¿No es cierto? Es difícil que nosotros podamos aprender la cultura vikinga porque nunca hemos nacido en esa cultura. Ni la cultura de los indios Sioux. Podemos leerla, podemos entenderla racionalmente, pero no la vamos a hacer carne en el sentido de que yo la pueda aplicar fácilmente en mi mundo a menos que yo viva ahí. ¿De acuerdo? Pasa lo mismo con hay un libro, esto es un paréntesis, se llama Rasgos Alterados. En estos rasgos alterados es de Davison o Richardson y Goleman. Y ellos dicen, por ejemplo, que cuando uno aprende la enseñanza, las técnicas de meditación, hay varios niveles. El primer nivel es aprenderlo directamente de maestros tibetanos o indios. Y el segundo nivel es cuando uno lo aprende de un maestro que no es indio. Por más que te transmitan las mismas cosas en el mismo orden, en la misma secuencia, puesto que tú estás en un contexto occidental, siempre vas a interpretar esas cosas en el contexto occidental. Es difícil que lo puedas realmente contextualizar. Para eso tú tendrías que irte a India, Tíbet o a donde fuese, a hacer tus prácticas allá para poder imbuirte en eso. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense. Aquí aparece la cognición encarnada. ¿Pero qué significa enactivamente?
significa que emerge, surge, ¿de acuerdo? No es algo que esté escrito de antemano, no es un algoritmo, no es una programación, es algo que surge, por eso es en activo, emerge encarnadamente. Es decir, yo nunca aprendo a través de un libro, yo aprendo tomando el libro y aplicándolo. Por ejemplo, yo recuerdo que en algunos países la persona aprendía haciendo las cosas. ¿Se recuerdan los carpinteros o los maestros de algún tipo? Ellos aprenden haciendo muebles. No es que le hagan una clase de cómo hacer un mueble, sino que aprenden haciéndolo. Mientras que el modelo educativo de nosotros, como es cognitivo, te pasáis 6 años en la universidad escuchando a un gallo que te habla de cómo construir puentes, pero nunca has construido un puente. ¿No es cierto? La primera vez que construí un puente, ahí aprendí a construir un puente. Todo lo anterior no es que sea malo, negativo, pero es el modelo educativo. ¿De acuerdo? La percepción, el conocimiento que había antes, que el conocimiento era algo mental, no corporal. ¿De acuerdo? Hay una frase que está en el libro de El árbol del conocimiento, donde dice que el que sabe, hace. Y el que hace, sabe. Si ustedes se dan cuenta, a nivel de investigación científica, el hacer cosas toma mucho tiempo. Toma todo un tiempo previo donde se sabe teóricamente qué es lo que sucede con las cosas. Por eso los proyectos como por ejemplo, la computación cuántica han pasado más de 100 años de mecánica cuántica más o menos antes de empezar a hacer los computadores cuánticos, antes de empezar a hacer, ¿se entiende? ¿No? Por eso, porque hay una división entre mente, entre hacer y decir, por ejemplo. Aquí no sería así. Cuando uno se pregunta si mi cognición surge porque yo tengo un cuerpo, pero mi cuerpo ha ido cambiando, ¿no es cierto?, con los años. Entonces, ¿dónde está la mente? La pregunta, ¿dónde está la mente? Si surge en la interacción con el otro, ¿está dentro de mi cuerpo? ¿Está en el otro lado o al medio? ¿Dónde está? Esa es una pregunta de carácter súper, súper importante que vamos a ver viendo cómo se desarrolla más adelante. Y la segunda, si el sujeto cognitivo, el todo, es más que la unión de las partes, y las partes sumadas, las partes sumadas, mi hígado, mi brazo, mi espina, ¿no es cierto?, todos mis órganos sumados dan algo más que la suma de las partes, o sea, el todo. ¿Creen ustedes que y las partes determinan el todo, ¿no es cierto? ¿Creen ustedes que el todo puede determinar las partes? Lo que dice la enacción es que no solamente las partes, o sea, el todo es la suma de las partes, o sea, las partes afectan al todo, sino que el todo puede afectar las partes. Esto es súper relevante porque explica la intención. Cuando yo tengo la intención de hacer algo, una fuerte intención de hacer algo, lo hago a pesar que no pueden no estar todas las partes. ¿Se entiende bien la idea o no? Si yo tengo todas las partes, puedo hacer algo, porque es más que el todo. Pero también el todo, el sujeto cognitivo, es capaz de hacer cosas aunque le falten las partes. Por ejemplo, esas personas que han tenido alguna lesión en la cabeza, en alguno de los frontales, ¿no es cierto? Y a pesar de tener una lesión en la cual han perdido el lenguaje, insisten en aprender el lenguaje, alcanzan algún nivel de recuperación del lenguaje. ¿Se entiende o no? Es decir, aquí la máxima, el todo es más que la suma de las partes, está diciendo que las partes afectan al todo. Pero lo que dice esta posición es que el todo también afecta a las partes. En el mundo del budismo y en el mundo del tantra hay una historia que se cuenta de una mujer que era menospreciada en su comunidad. Entonces el maestro le dijo que para eso ella tenía que meditar y visualizarse a ella como una tigresa.
Y meditó, 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 hasta que ella salía a la calle y parecía a los ojos de todo el mundo sabía que estaba meditando para visualizarse como tigresa. Entonces cuando salió a la calle, la gente decía que veía, ya no veía a esa mujer débil, veía una tigresa. ¿Te das cuenta? Eso es un ejemplo de cómo la totalidad puede afectar las partes. ¿De acuerdo? Por supuesto, la historia está contada aquí en el plano del misticismo tibetano, ¿no? Por lo tanto, no es un ejemplo científico, pero es para decir que esta idea de que el todo puede afectar las partes es conocido. Veamos la segunda idea clave, es la emergencia. ¿Qué significa la emergencia? Lo global surge de elementos locales. Miren, la emergencia proviene del estudio de las redes neuronales. Las distintas combinaciones en la sinapsis de potenciales eléctricos dan una totalidad, ¿no es cierto? Una red neuronal te permite tomar un objeto, otra red neuronal te permitirá hacer otra acción, o una combinación de redes neuronales te permitirán hacer una cosa, otra combinación de redes neuronales te permiten hacer otra cosa. Entonces, lo global, el sujeto cognitivo, surge de elementos locales. Después la frase que dice, dice el yo, o sea, el sujeto, yo, mi identidad, surge de los acoplamientos dinámicos y de manera compleja de elementos locales. Es decir, mi identidad va a estar determinada por la forma específica de mi cuerpo, por las redes neuronales que yo he desarrollado a lo largo de mi historia, a través del contexto sociocultural en que yo vivo. ¿Se entiende, no? Las partes generan algo que es global. Esto se llama, en ciencia, una corriente que habla de la irreductibilidad de la mente. Es decir, la mente no es algo local, no es una suma de partes, es una totalidad. Entonces aquí hay otro ejemplo, el de los pacientes epilépticos. Abajito está la cita, donde ustedes la pueden encontrar. Francisco Varela cuenta que lo que hacían ellos para los pacientes epilépticos era, les colocaban una serie de diodos para ver cuáles eran las neuronas o las redes neuronales que se activaban antes de que un paciente epiléptico tuviera una crisis. ¿De acuerdo? Eso significaba que ellos podían predecir la crisis, ¿no es cierto? Si la estudiaban, decían, si se prende la red A y la B y la C, entonces el paciente va a tener una crisis. Eso es de lo local a lo global, ¿no es cierto? Sabiendo qué puntos se va a lo global, la crisis. Pero también hicieron lo siguiente, que es, tomaron a todos los pacientes con crisis epiléptica y los hicieron concentrarse en un objeto. Concentrados en un objeto, nada más, como chámata, bien concentrados en un objeto. Y lo que descubrieron era que las crisis epilépticas, había menos crisis epilépticas. ¿De acuerdo? Lo que significaba que nuevamente lo global, el sujeto lo global que estaba concentrado en algo, podía evitar la crisis epiléptica. Eso es un ejemplo como de lo global afecta a lo local y cómo lo local afecta a lo global. ¿Se entiende, no? Entonces, la cognición es enactivamente emergente y es la codeterminación de elementos locales y el sujeto cognitivo global. Emergencia, entonces, primero es algo que emerge y segundo, puede ser, aquello que emerge puede ser desde lo global a lo particular o de lo particular a lo global. Esto es súper importante porque aquí toma mucha relevancia en el mundo de las terapias, por ejemplo, el sentido de vida. Cuando uno define el sentido de vida, es una condición global que te permite a ti hacer cosas. Si alguien define su sentido de vida, eso es global, ¿va? Eso es una de las características de la globalidad, puede ser otra, ¿eh? Puede ser alguien que diga, bueno, la verdad es que yo no soy bueno para las matemáticas, pero quiero estudiar física. Y se lanza a estudiar física y le da.
No sé si ustedes conocen, pero yo conozco casos cercanos de personas que nunca fueron muy buenas para las matemáticas, se demoraron en sacar la ingeniería, que es el caso que yo conozco, pero la sacaron. Porque su intención de sacar la ingeniería era más fuerte que la debilidad de los elementos locales. Bueno, de aquí salen dos corolarios, nuevamente. El primer corolario es que lo que yo veo, que es capturado a través de elementos locales, mi ojo ve un árbol, ¿no es cierto? Pero mi cabeza puede construir otra cosa, ¿no es cierto? Porque es de lo global a lo particular. ¿Estamos claros o no? ¿Me van siguiendo ahí o no? ¿Eso qué quiere decir? ¿Que aquello que veo es real o no es real? Y aquí aparece, desde las ciencias cognitivas, que aquello que yo digo percibir es una ilusión no representacionista. Hay que hacer esa claridad para no caer en el lenguaje de del primer nivel de las ciencias cognitivas. ¿Se recuerdan cuando la mente era lo que hacía era representar objetos? Entonces, fíjense ustedes, lo que yo veo es una mera ilusión, una construcción. Esto es súper relevante porque tiene un punto de conexión directa con el budismo. Bueno, por lo menos para mí es importante. Puede que para otra persona que tengan otra idea, pero básicamente lo que estamos hablando es que es ilusorio. Miren ustedes, el caso de los seguidores de Trump, donde ellos dicen que hubo fraude, pero no ha habido ni una sola prueba de fraude. Pero 70 millones de personas están convencidos que hubo fraude. Ahora, uno puede decir que los otros 80 millones que votaron por Biden, ¿no es cierto?, también tienen la ilusión que ganaron, y sí hubo fraude. ¿Se entiende, no? Va para los dos lados el asunto. Es decir, lo que yo veo, lo que yo percibo, lo que yo conozco, no es nada más que una construcción. Y que por lo tanto es ilusorio. Sin embargo, nosotros vamos a la guerra, vamos a las batallas, porque creemos que las cosas son reales, po. Los mandan a la guerra. Sí, los mandan a la guerra. Sí, por eso día hablaba un especialista en televisión respecto al presidente de Estados Unidos, que en el fondo le había creado una realidad paralela. Claro, hablan de eso, sí. Bueno, pero es una realidad paralela, y hay un conjunto de personas que sintonizan con esa realidad, la tomen, la cogen y la defienden. Claro, bueno, eso nos pasa a todos, ¿eh? Todos tenemos nuestra propia realidad, digamos. Pero es súper importante porque hasta antes de este punto, la realidad era objetiva. La realidad era real, valga la redundancia. ¿Se entiende, no? Aquí están cambiando el esquema. Esa es la primera corolario. El segundo corolario es que la mente que conoce surge de lo que se llama una tonalidad afectiva, que está obviamente anclada en el cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Que yo conozco a través del efecto que produce una percepción. Si a mí algo me impresiona, digo, ¿qué es esto? Y averiguo y conozco. ¿Se entiende, no? El pensamiento, el raciocinio, viene después de haber sido percibido algo. Si el mismo objeto a uno de ustedes no lo impresiona y a mí sí me impresiona, yo voy a conocer el objeto, el impresionado, no el no impresionado. El no impresionado lo deja pasar y se va a otro objeto que lo impresione. ¿Se entiende o no? En otras palabras, si ustedes estudiaron psicología es porque tiene que haber habido algo que los impresionó para haber abordado eso. Si otro estudió física, matemática, ingeniería, tiene que haber algo que lo haya impresionado de tal manera de que haya abordado esa cognición. Eso es lo que se quiere decir con tonalidad afectiva. Aquí afectiva no tiene que ver con los afectos, sino tiene que ver con el impacto que algo me produce. ¿De acuerdo? Por lo tanto, fíjense ustedes, ¿cómo es que yo conozco? Porque algo me impacta. Una vez que me impacta algo, entonces yo voy y, como dicen aquí los científicos de
esta área señalan que cuando yo pienso en algo, estoy colocando la guinda de la torta. O sea, lo racional es el último paso. Es el paso que me permite, comillas, tomar decisiones en general. ¿De acuerdo? Pero yo me acerco a un objeto de conocimiento porque ese me ha afectado. Pero ese afecto, ese efecto o esa tonalidad es ilusoria. ¿Se entiende, no? Ahora, ¿por qué uno cree que es real? Porque uno lo vive como experiencia personal, ¿no? Esa es la verdad. Uno dice, es real porque yo lo experimenté. O sea, en el Polo Sur hace frío porque yo estuve ahí, po. Yo estuve ahí y sentí mucho frío. Yo estuve en el Himalaya, así que, y ahí nevaba, po. Sí, pues nevaba, y hacía mucho frío. Yo lo viví. Entonces tiene que ser real, po. ¿De acuerdo? Porque si alguien te dice, no, si en el Himalaya no puede hacer tanto frío, tú con un buen chalequito, unos buenos zapatos, estás al otro lado. No, pero tú has estado en el Himalaya. No, yo nunca he estado en el Himalaya. ¿Se entiende, no? La percepción de real tiene que ver con la experiencia que uno tiene. Uno cree que las experiencias o las percepciones o las elaboraciones producto de esas percepciones son reales porque uno las ha vivido. ¿Mm? Sigamos. El tercer punto es la intersubjetividad. Para entender la intersubjetividad tenemos que entender la subjetividad. La subjetividad es mi mirada particular, ¿no es cierto? La mirada intersubjetiva es la que tiene el otro. ¿De acuerdo? Yo me veo al espejo y me veo delgado. Viene mi vecina y me dice, no, si estáis súper guatón. ¿Cuál es la percepción que yo saco al final? Que no estoy tan guatón, pero a lo mejor tampoco estoy tan delgado. ¿Se entiende bien o no? Yo he construido un mundo, mi mundo, lo he construido porque yo conversé con un otro. Yo no construyo mi mundo exclusivamente con mi subjetividad. Es decir, yo me invento cosas, pero esas cosas que me invento las converso con el otro y las modifico de acuerdo a esa conversación. Eso significa intersubjetividad. Entonces la definición es así. La individualidad y la intersubjetividad no se oponen, sino que son necesariamente complementarias. Los fenómenos cognitivos son también emocional afectivos. Y está para verificar esto el estudio de estos dos caballeros, Proginelli y Preus. ¿Qué es lo que hicieron ellos? Ellos trabajaron con unos monos que no tenían lenguaje hablado, ¿eh? No tenían lenguaje. Y sin embargo, un mono era capaz de leerle las emociones del otro con solo mirarlo. Eso también nos pasa a nosotros. Cuando vemos a alguien que está triste, tiene rasgos de estar triste, ¿no es cierto? O está contento, tiene rasgos de estar contento. ¿Se entiende bien o no? Es decir, ¿cómo es que yo leí el estado del ánimo del otro sin lenguaje verbal? Eso es lo que se llama intersubjetividad. Es decir, yo construyo mi mundo a través de uno podría a través de ver en el otro algo que yo no sé si es verdad, ¿eh? Porque yo podría, cuando uno ve un actor en una serie, en una película, él está actuando que tiene pena. Puesto que él está actuando como una pena, yo leo eso y digo, ah, me da pena a mí, ¿no es cierto? Los puentes de Madison, ¿no es cierto? Pero uno no puede saber si efectivamente el actor estaba penado o no. ¿De acuerdo? Por lo tanto, lo que uno nuevamente se construye una idea de que el otro estaba penado, y si el otro está penado, yo también estoy apenado, ¿no es cierto? La empatía y toda esa historia. Es decir, que la empatía es la capacidad, fíjense ustedes, llevado al extremo de leerle la mente al otro. Cuando yo le leo la mente al otro, estoy viendo rasgos del otro, emociones del otro. ¿Se entiende bien o no? Entonces, aquí se dice, la cognición es generativamente inactiva. Nuevamente, esta se genera en una codeterminación yo-otro.
Es decir, yo conozco, la única manera de que yo conozca es que exista primero un otro. ¿Sí? Si existe el otro, yo construyo en conjunto mi mundo. En conjunto mi mundo, porque en conjunto podríamos construir el mundo del otro. Esto pasa, miren ustedes, cuando una pareja recién se junta, ambos co-construyen, ¿no es cierto? Están ahí, están de acuerdo en la mayoría de las cosas. Pero a medida que pasan los años, las mismas acciones co-construyen mundos diferentes para la misma pareja, que podrían seguir juntos o no. Pero ya tienen, con las mismas acciones, fíjense, las mismas, pero construyen mundos separados. Y en otro pueden construir mundos juntos. ¿Se entiende bien o no? Bien. Él dice, Varela dice que esta generación de intersubjetividad tiene 3 niveles. El primer nivel es un nivel emocional, que es cuando yo tengo conciencia de mis emociones. Prácticamente todas las técnicas meditativas y todas las técnicas de mindfulness logran hacer esto. Cuando tú meditas, logras reconocer tus propias emociones. Primera cosa. La segunda es que uno reconoce, este es un nivel un poquito más alto en la meditación, la tendencia a la acción. Por ejemplo, voy a colocar el ejemplo de Vipassana. Cuando uno parte con Vipassana, lo primero que hace es reconocer algo, una emoción, ¿no es cierto? Y la mayor parte de los practicantes reconocen, dicen, tengo una emoción de rabia, ya sea que la hayas construido o no, ¿eh? Reconoce, tengo la rabia, me subió aquí en el estómago, aquí en el pecho. Y algunos pocos se dan cuenta de que esa rabia tiende a una acción, pegarle al otro, por ejemplo. Cuando uno está meditando, se reprime, pero la estructura uno puede ver, no solamente la rabia, sino la tendencia a la acción producto de esa emoción. Este es como un nivel, una capa más profunda en la meditación vipassana. Y después viene lo que se llama estado anímico, que es una narración descriptiva en un largo periodo de tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir nuevamente que yo me propongo hacer algo, por ejemplo, estudiar neurociencia. Me propongo estudiar neurociencia y yo sé que en ese periodo van a haber momentos buenos y momentos malos. A los meditadores les pasa lo mismo, ¿eh? A los meditadores, cuando uno está meditando, no todo el tiempo medita así súper concentrado, conectado ahí con la naturaleza búdica. No, no es así, po. A veces está conectado, a veces no está conectado, a veces le va bien, a veces le va mal, pero lo que uno tiene claro es que tiene una intención, un estado anímico de terminar esa práctica meditativa. Esto en el largo plazo. Si ustedes meditan 20 minutos, eso es más bien corto plazo. Pero si ustedes se van a meditar 1 año, 2 años, 3 años, necesitan esta mirada de largo plazo, o sea, una descripción narrativa. Ustedes dicen, yo voy a terminar esto. ¿Cuándo les sucede a ustedes? Cuando toman tareas de largo plazo, por ejemplo, cuando van a estudiar algo, ¿no es cierto? Cuando se casan, por lo menos al comienzo, ¿no es cierto? Dicen, sí, voy a seguir toda mi vida con esta persona, ¿no es cierto? Cosas así. ¿Estamos claros o no? Bien. La siguiente característica es probablemente la más difícil de entender, que es ni tanto en realidad, la circularidad. La circularidad es esto. La conciencia, el darme cuenta, es un asunto público. Esta surge de la experiencia vivida. La conciencia es la examinación de la experiencia. Por lo tanto, cuando ustedes practican una técnica meditativa para aplicarlo acá, lo que ustedes están haciendo es examinar la experiencia. ¿Qué significa meditar? Examinar la experiencia. ¿De acuerdo? No es dirigir la experiencia hacia algún lado. Por ejemplo, la mayor parte de la gente, y los que me imagino los que están enseñando meditación, sabrán que la gente quiere como que estar feliz, descansada, no estresada, qué sé yo, no ansiosa, ¿no es cierto? Entonces, miran la meditación como una herramienta para no estar ansioso, para no estar esto. Sin embargo, la conciencia lo que hace es examinar la experiencia.
Este es otro nivel de meditación, porque implica que tú abandonas la idea de estar confortable para tratar de entender qué es lo que te está pasando, cómo experimentas la experiencia. Usualmente, esta examinación de la experiencia no se logra con una mirada psicológica. La mirada psicológica está en el bienestar. No logra avanzar un paso más hacia el profundo. Eso no quiere decir que un psicólogo no pueda avanzar. Lo que estamos hablando es que la mirada, por ejemplo, del mindfulness y todas las técnicas meditativas que se puedan aplicar, se aplican en el marco de darse cuenta de que tiene una emoción, pero no de examinar las bases que permiten entender por qué yo siento pena o por qué yo siento rabia. ¿Por qué? ¿Cuál es la estructura mental que yo tengo que me hace que bajo ciertas circunstancias yo me enoje? Si tú lo miras desde el punto de vista técnica meditativa, lo que va a pasar es que, por ejemplo, al aplicar Vipassana, tú miras eso, diluyes la emoción negativa y se va, ¿no es cierto? Al diluirse esa emoción negativa, tú no alcanzas a examinar la estructura de la emoción negativa. Se va, pero trae bienestar, porque me libero del sufrimiento. ¿Se entiende bien o no? Entonces, como la meditación tiene distintos niveles dependiendo de dónde tú quieras llegar. Fíjense que aquí, en las ciencias cognitivas, lo que está planteando aquí Varela, Thompson, Roche y todos los otros científicos, es que existe una base, una estructura que hace que tú sientas lo que sientas. Eso no se logra solo meditando, no solamente haciéndolo uno. Uno necesita una circularidad. Y esa circularidad es así. Yo tengo una experiencia, tengo un concepto. Tengo una experiencia, tengo un concepto. ¿Se entiende, no? Es como aproximaciones sucesivas, pero circulares. ¿De acuerdo? No es estrictamente circular, en realidad son círculos y dentro de esos círculos hay otros círculos, en fin, y hay movimientos que son circulares, pero no así, no es un solo círculo, ¿no? No es el círculo de la meditación, sino que son círculos de estructura. Cada estructura se sostiene en otra estructura. Y eso es lo que él llama la circularidad. Por ejemplo, Varela decía que la cognición, el estudio de la cognición, las ciencias cognitivas, se van a hacer no solamente con un científico que observe un objeto de investigación, sino de que el sujeto pueda describir de alguna manera su experiencia. Y eso se llama investigación en primera persona. Y eso es lo que ofrece en general la meditación. La meditación ofrece una investigación en primera persona. El científico que está afuera mira, eso es tercera persona. El terapeuta usualmente es segunda persona. Entonces, vamos a ver que la propuesta para abordar las ciencias cognitivas es una propuesta donde hay que trabajar con la primera, la segunda y la tercera persona. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, aquí la cognición es ontológicamente compleja. Ontológico quiere decir desde el origen. O sea, la cognición surge en un punto, ese es el origen, de manera compleja. O sea, quiere decir que hay un conjunto de variables muy difíciles de determinar. Codeterminación de las descripciones en primera y tercera persona. Eso es lo que dice Varela. Nótese que aquí él deja fuera la segunda persona. En esta técnica. Bien. El método para conocer las estructuras que subyacen a la cognición se llama neurofenomenología, que es lo que vamos a ver con más detalle en la sesión del próximo martes. Si ustedes quieren una relación de la neurofenomenología con la práctica budista, que es lo que también vamos a ver, en el budismo no hablamos de neurofenomenología, hablamos de la naturaleza de la mente, de la realidad tal cual es, ¿no es cierto? De que
la mente está permeada por la vacuidad. De eso es lo que hablamos. Permiso, ya. Tuve un problema técnico. Ahí está. Ya. ¿Se entiende, no? Entonces, la próxima vez vamos a ver cómo estas dos estructuras se juntan y el punto de clivaje entre estas dos cosas es la neurofenomenología. Abajito ahí están todas las citas correspondientes. Bien. Ahora, eso que yo le he hablado son los puntos esenciales como lo grafica Varela. Pero si ustedes se van a Thompson en un librito que se llama Mind in Life, la estructura para enseñar esto es distinta. Y se las quiero presentar acá para aquellos que están interesados en el tema, porque la verdad es que como no hay un estándar de presentación todavía, se presentan en los mismos temas de manera distinta, pero son los mismos temas. Por ejemplo, él dice, Thompson parte con la autonomía. Ya lo vimos, dijimos, sistemas dinámicos complejos y capacidad de autoorganización. ¿Se acuerdan que lo vimos, no es cierto? Eso era autonomía. Sentido. Aquí Thompson le da mucha importancia al sentido. Este sentido significa adaptarse o adaptabilidad a un medio precario. ¿Qué es precario? Algo que cambia, algo que no es estable. Eso es precario. Por ejemplo, nosotros vivimos en un medio precario alimenticiamente, porque basta con que una lechuga esté pasada y ustedes se pueden morir. En realidad hay más maneras de morirse que seguir vivo. Te pueden atropellar, puede haber un temblor, te pueden morder un perro y no te vacunan, te puede dar, no sé, COVID, ¿ah? Y la vacuna no te sirvió para nada, o te sirvió, qué sé yo. ¿Se entiende, no? Precario está dando la idea de impermanencia, de que algo es impermanente. Entonces, cuando uno tiene sentido, es cuando uno se adapta a seguir vivo en un medio precario. Esa explicación es una explicación de tipo biológica, ¿no es cierto? Pero podría haber una explicación de tipo social también. Yo me adapto a vivir en un mundo que yo pueda seguir vivo. Por ejemplo, yo imagino que alguien que no le gusta Trump, pero por algunas cosas de la vida llega a trabajar donde hay puros tipos a favor de Trump, me imagino que uno a alguna cosa le encontrará sentido lo de Trump, porque si no se lo echan ahí, lo matan, no sé, se tiene que ir, ¿no es cierto? Eso significa adaptabilidad en el sentido precario. Las siguientes cosas ya las vimos. Es corporeizada, emergencia y conciencia. Y en la conciencia, Thompson habla de la intersubjetividad y la conciencia de dominio público. Nuevamente, la idea de presentarles esto no es repetir lo que ya está, sino que ver cómo se presentan de manera distinta. Algunos de ustedes han ido a las clases que han tomado los cursos de felicidad sustentable, han ido a las clases de la Alejandra Rossi, que ha hablado de la enacción, pero ella viene del mundo de las neurociencias, no de las ciencias cognitivas, de las neurociencias, y en las neurociencias estas mismas cosas se presentan de otra manera y con otras razones. La primera razón para que las neurociencias tomaran esto de la enacción es porque ellos querían salir del viejo concepto de mente, que sería igual al sistema nervioso central. Es decir, las neurociencias actuales nos dicen que mente es el sistema nervioso central. Esa es la primera razón para adoptar las ciencias cognitivas en activo o la enacción. Segundo, separarse de la dicotomía que la cognición solo se debe a factores internos, como el sistema nervioso central, o a factores externos, como las condiciones sociales y creencias religiosas. ¿Cómo se ve esto en las técnicas meditativas? Cuando la persona, cuando medita, cree que la solución es tener su propia mente tranquila, sin considerar que hay un medio ambiente allá afuera. Yo les comentaba la sesión pasada, ¿no? En que les decía que si tú vivís en medio de una población llena de narcotraficantes, pucha que es difícil meditar.
¿no es cierto? Eso significa. Y la tercera razón que dan la gente de la neurociencia es la inacción provee un punto medio entre la interioridad y la exterioridad, además de holístico, pues incorpora el cuerpo y el medio ambiente. Esas son las razones de la neurociencia para adoptarla. ¿Y cómo expresa estas ideas principales en la neurociencia? A través de una estructura formal llamada las 4E. ¿No es cierto? Y las 4E, ¿cuáles son? Voy a pasarla rápidamente porque ya lo hemos visto. La primera es embodied o corporalizado. El cuerpo en su totalidad, el sistema nervioso central, el sistema perceptual, motor, cooperan para generar la cognición. La segunda E es embedded o situada, es decir, aquello que conozco está codeterminado por el medio ambiente. La tercera E es extended. Aquí hay una pequeña diferencia con público. La mente y el proceso cognitivo no está en un solo lugar, sino que se produce debido a la interdependencia. De esta manera, la cognición no está ni al interior ni al exterior, sino en un punto medio. Y el ejemplo clásico es el bastón. Para un ciego que no puede ver, ve a través de su bastón, porque él va tanteando hacia adelante y reconoce objetos hacia adelante. Entonces, obviamente el bastón no reconoce el objeto, pero el bastón es una extensión de mi mente. Lo mismo pasa con los celulares, ¿no? En la cual los celulares son una fuente, son mi memoria. Yo no me acuerdo de todos los números telefónicos que tengo, y no tengo muchos. Y sin embargo, gracias a este celular, yo sé que están acá. Por lo tanto, no me los tengo que memorizar. O sea, el celular funciona para mí como mi memoria extendida. ¿Se entiende bien o no? Que no es lo mismo que sea pública. En este modelo, si ustedes se fijan, lo público no está, pero sí está lo extendido. Bien. Y por último, la cuarta E corresponde a enacted o enactuada, que conlleva la idea de emergencia, surgimiento de algo y su continuidad. Por ejemplo, si yo quisiera aplicar esto, por ejemplo, a la identidad de una persona, la persona siente que es una persona porque ha construido en su mente la idea de continuidad de todos los años. Y tú dices, bueno, yo cuando era pequeño jugaba a la pelota, o andaba en bicicleta, o pololeé con tal o cual persona. Después yo entré en la universidad. ¿De acuerdo? Y lo que uno hace es construir en toda mi mente, en toda mi cognición, una historia que le doy continuidad. Pero si uno analizara segundo a segundo, vería que el cuerpo que tenía a los 5, a los 10, a los 15 años es completamente distinto al cuerpo que tú tienes ahora. No solamente el cuerpo, sino la forma en que ves el mundo. A lo mejor a los 5 años tú creías en el viejito Pascuero. Y ahora, bueno, no sé si todos creerán en el viejito Pascuero, pero yo no creo en el viejito Pascuero. ¿Se entiende, no? Entonces, he cambiado mi forma de ver el mundo. ¿Se entiende, no? Por lo tanto, si uno analizara detalladamente, vería que no hay mucha continuidad, que uno avanza a saltos, ¿no es cierto? Y avanza a través de emergencias. Es lo mismo que cuando ustedes tenían un insight en el colegio, en la universidad, de algún problema que no podían resolver, y amanecían en la mañana y lo resolvían, ¿no es cierto? Es como popularmente pegárselo al cachofazo, ¿no es cierto? El famoso insight. Cuando aparece un insight, uno algo cambia. Ya no es lo mismo que antes. Y es un cambio cualitativo, no es un cambio cuantitativo. ¿Sí? Entonces, estas son las las tres formas de presentarla en acción. Uno la presenta, la primera la presentación según Varela, la segunda de Thompson. Varela era un neurocientífico. Thompson, pero un neurocientífico que sabía mucho de filosofía. Él había leído a Merleau-Ponty, a Heidegger, a Husserl. ¿Sí? En la segunda presentación es de Thompson, él es un filósofo de la ciencia, ¿no? Y la tercera presentación es cómo los neurocientíficos hoy día actuales de las neurociencias duras presentan esta
presentan este tópico para avanzar en sus investigaciones, ¿no? Aquí no se habla de realidad, en esta presentación, fíjense ustedes que no aparece que todo ilusorio, ¿no? No aparece de la cosa pública. ¿Se podrían deducir a partir de estos principios? Sí, pues se podrían deducir o conectar, pero no es explícito, porque no es necesario para ello, para un neurocientífico que está trabajando con las redes neuronales, que está trabajando en ese, no necesita esa parte de la teoría, ¿sí? Entonces, la idea es que ustedes tengan estas tres visiones para que puedan buscar eventualmente la que más les interese o no. Bueno, y haciendo una síntesis general, uno puede decir lo siguiente: la aproximación enactiva tiene el propósito de unificar diferentes ideas interrelacionadas. Esto es súper importante porque recuerden que las neurociencias, o sea, las ciencias cognitivas surgen como un conjunto, la intersección de un conjunto de áreas. ¿Se recuerdan, no? Que la filosofía, que la neurociencia, que la psicología. Entonces, este modelo de neurociencia cognitiva, la tarea es gigante, porque es tratar de unificar la mirada de la mente desde distintos ángulos y que usualmente tienen distintas miradas. Entonces, la primera idea es que todos los seres vivientes son autónomos, no son máquinas. Acuérdense, una máquina se caracteriza porque literalmente uno las tiene que enchufar, ¿no es cierto? Y al enchufar toma la energía y esa energía es transformada en un conjunto de procesos internos. Mientras que los que no somos máquinas tenemos procesos internos que procesan las cosas que vienen del medio y las convertimos en energía en un proceso interno. La segunda idea es que el sistema nervioso es un sistema dinámico autónomo. El sistema nervioso no procesa información en el sentido computacional, sino que aquí está lo importante: crea significado. El sistema nervioso crea significado. Por esa razón, todos los humanos y todos los seres sintientes que tienen un sistema nervioso central son capaces de darle sentido a sus vidas. La tercera idea es que las estructuras y los procesos cognitivos emergen recurrentemente de patrones sensoriomotores de percepción y acción. O sea, mi cognición no es sentada en un escritorio leyendo un libro, mi cognición es haciendo una acción relacionada con algo. ¿De acuerdo? La cuarta idea es que el mundo del ente cognitivo es las esferas de relaciones que el agente autónomo establece con el mundo exterior y los demás agentes. Es decir, yo nunca construyo mi vida, yo siempre estoy construyendo nuestras vidas. Es súper importante. Por ejemplo, vuelvo al caso de estas 70 millones de personas que le creen a Trump. Esas 70 millones de personas le creen a Trump como una segunda derivada, porque ellos probablemente han experimentado la globalización como un proceso de pérdida de trabajo, de decadencia de nivel de vida. ¿Se entiende o no? Entonces, ellos experimentan eso y hay una explicación para eso. El que le da esa explicación es Trump y le creen a Trump. ¿Se entiende bien o no? Lo mismo pasa con todas las cosas. Uno experimenta algo y de repente alguien les viene a explicar eso y toma sentido todo. ¡Ay, me voy por ese camino! ¿No es cierto? Pasa también en las tradiciones espirituales. Uno tiene un sufrimiento y de repente se encuentra, en mi caso particular, con el budismo y me abrió la puerta y le tomé sentido y me hice budista. Pero me pude haber tomado con un jainista y me ha hecho jainista. Me pude haber tomado con un musulmán, con un, qué sé yo. ¿Te das cuenta, no? Y haber tomado ese sentido. Entonces, fíjense ustedes que uno nunca construye su vida, siempre construye nuestra vida. Y la quinta, que la experiencia es el elemento central para comprender la mente. La experiencia. Por lo tanto, hay que definir la experiencia, los tipos de experiencia, ¿no es cierto? Y cómo abordar la experiencia para poder yo estudiar la mente. No es la teoría, no es la conceptualización, sino que es la experiencia. Por lo tanto, a mi modo de ver, a nuestro modo de ver, la verdad es que uno siempre debería partir por experimentar algo.
Una vez que lo experimentó, bueno, ahí teorice. Pero primero en la experiencia. Bueno, y estando muy consciente de esto, Francisco Varela, él propone un método, que es la neurofenomenología, que es lo que vamos a ver en la próxima clase. Por lo tanto, la aproximación en activa apuesta por la complementariedad entre ciencia del ambiente y la investigación fenomenológica de la experiencia humana. Ahí la palabra fenomenológica lo que quiere decir es que la fenomenología es el estudio de ciertas estructuras subyacentes a la cognición. Una cosa es que yo conozca en la experiencia, ¿no es cierto? Que yo conozca a través de leyendo, por ejemplo, a través de los ojos, o tocando a través del tacto, o olfatando, ¿no? Un cocinero, el elemento central debe ser el tacto y el olfato, ¿no? Ver las texturas, el sabor, más que, bueno, los ojos también sirven para discriminar, es global, ¿cachai? Pero dependiendo un poco de la actividad que uno usa, hay un medio que es más relevante para el individuo que el otro. Entonces, la fenomenología lo que estudia son las estructuras subyacentes a esa capacidad de cognición. ¿De acuerdo? Esto es lo que está ahora más vigente en el mundo de la cognición, y esto va a impactar sin duda las terapias psicológicas, va a impactar la forma en que se organizan el aprendizaje dentro de las organizaciones probablemente, y van a ir saliendo técnicas poco a poco que aborden desde esta mirada. Eso es, pues, chicos. Si alguien tiene alguna consulta, me traté de apurar. Luciano, no puede encontrar el video anterior. ¿Cómo lo puedo encontrar? No lo encontré al final. En la página web, donde dice Aprende Más. Ya. Ahí dice Aprende, ándate a la página, al sitio nuestro, página web donde dice Aprende Más, y ahí está el video. Gracias. Ya, ¿alguna consulta? Yo sé que fue muy denso y muy rápido, pero es lo que hay. Gracias, Luciano. Hola, yo tengo una duda. Sí, dime nomás. Hola, Luciano, gracias. Bueno, muy rápido en realidad es como el tiempo, lo que dices tú, como mucha información. Y a la vez me quedé con dudas de la clase pasada, o sea, de la exposición pasada. Y me pareció divertida esa idea de que dijiste que tu profe o alguien te dijo que necesitarías 1000 vidas más para liberarte de sufrimiento. Entonces quedé, chuta, ¿para qué estamos meditando? Si mejor me relajo y quizá en la vida número 890 pongo a meditar. Es una duda que me surgió. Entonces, si es algo cultural esto del budismo, ¿cómo? Porque tú lo has vivido. Si es algo cultural, porque es una creencia, porque tampoco me hace mucho sentido que hayan tantas vidas. O sea, ¿para qué voy a empezar a meditar ahora? No sé, 1 hora al día, 2 horas al día, para que pase eso. Entonces, ahora estoy hilando la pregunta ahora. Eso es una pregunta que me nace, ¿cómo lo vives tú también? ¿Cómo lo has vivido? Que has meditado tanto, no sé cuánto has meditado, pero también las ciencias cognitivas que está, bueno, lo que está pasando ahora, ¿cómo se conecta estos dos mundos? Porque ¿cuál es la razón? O sea, ¿produce bienestar en esta vida o produce alguna liberación real, sanadora, de alguna trauma interior, estas técnicas? Eso es como una pregunta primera que te quería hacer. No sé si se entendió aproximadamente. O sea, te respondo en función de lo que logré entender, digamos. En primer lugar, las ciencias cognitivas no tienen el objetivo de sanar a alguien, más bien tienen el objetivo de conocer cómo funciona la cognición. ¿De acuerdo? Por lo tanto, hay que dejar afuera cualquier otra cosa. Es ciencia. Por lo tanto, la ciencia tiene como objetivo saber cómo funcionan las cosas. Esa es la ciencia.
distinto del budismo, porque el budismo sí tiene la intención de sacar a las personas del sufrimiento, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo sales tú del sufrimiento? Sales conociendo las estructuras que generan tu conocimiento, tu sufrimiento, perdón. Si tú no conoces tus estructuras que las reconoces y reconoces que la cognición, cómo funciona la cognición, tú sales del sufrimiento. Ese es el objetivo del budismo. Estoy usando palabras de la neurociencia. En el budismo no se habla así. En el budismo se habla de conocer la naturaleza de la mente, ¿no? Que la naturaleza de la mente está permeada por la vacuidad, que es impermanente, ¿no es cierto? Ese es el lenguaje del budismo. En el lenguaje de la neurociencia, o de la fenomenología en particular, lo que dice es que tú tienes que conocer las estructuras que a ti te llevan a tener una pena o un sufrimiento. Para lograr eso, tú tienes que hacer una investigación en primera persona. El budismo, como quiere liberarte del sufrimiento, le interesa solo la investigación en primera persona. Que tú investigues tu mente. Para lograr eso es difícil, por eso se dice que uno puede tomar muchas vidas en esta práctica. Uno tiene que practicarlo, hasta que en algún minuto, hace clic. ¿Te recuerdas tú que en la clase pasada yo dije, en la tradición Theravada, tú practicas el método, ¿no es cierto?, la meditación, por muchas vidas, pero no te vas a iluminar nunca hasta que tú no tengas sabiduría. Dijimos las dos cosas, ¿no es cierto? En el caso del budismo tántrico, el método y la sabiduría van juntos, en una sola práctica, la práctica del tantra. Entonces, si tú hablas en el lenguaje del budismo, lo que estamos diciendo, ¿quieres salir del sufrimiento? Lo que tú tienes que hacer es meditar y obtener la sabiduría de esa meditación, que lo que significa es que tú conozcas la naturaleza de tu mente. Ese es el lenguaje budista. Si te vaya el lenguaje de las ciencias cognitivas, no tiene ninguna intención. Lo único que te dice es que hay que conocer las estructuras por las cuales tú sufres. Entonces, fíjate tú, ¿por qué hay que practicar muchas vidas? Porque esa sabiduría, que es reconocer cómo es la naturaleza de tu mente, la impermanencia, no es fácil de capturar. Es fácil de entender racionalmente. Tú te puedes leer un libro y te van a explicar lo que es la impermanencia, te explican la que es generosidad, te explican lo que significa la paciencia, te explican un montón de cosas, pero una cosa es que te lo expliquen y otra es que lo vivas, ¿no es cierto? Y ahí es donde uno conecta con las ciencias cognitivas. Lo que te está diciendo las ciencias cognitivas es lo mismo que dice el budismo. Dice, usted aprende algo porque lo experimenta, no porque se lo digan. No es conceptual, es una experiencia. Esa experiencia puede tomar mucho tiempo. Por eso uno dice que pueden pasar muchas vidas. Ahora, en una de esas, tú no practicáis en 500 vidas y a la vida 501 se te prende la ampolleta de una. Felicitaciones, pues bien por ti. Pero para los otros que somos más lentos, preferimos gastar más vida en eso, ¿no? No sé si te deja en algo en claro eso. Si no, Sí. disculpa. No, Que me sigue haciendo ruido, como todavía lo veo como una especie de creencia. sí, po. Pero claro, es una creencia, pero tengo que creer. Es una creencia. ¿Tiene algún sentido? ¿Tiene algún sentido práctico esta creencia también? Es como ¿Cuál creencia? ¿La del budismo o la de ciencias cognitivas? la del budismo, de creer que hay muchas vidas, porque yo no tengo la experiencia de mis emociones. Yo sé que es real, sé que tengo pena, lo experimento, me siento y lo veo. Ya. Pero lo otro parece una creencia, es como una fe de la que hablabas también la clase pasada. Sí, tal cual. Es una fe, hasta que tú no lo experimentes va a ser fe. De hecho, en la tradición Theravada se dice que las personas se iluminan cuando reconocen sus vidas anteriores. De hecho, tú tienes toda la razón. Mientras uno no lo experimente, es una creencia, una mera creencia. Pero ¿te acuerdas que hablamos de que una de las características de la cognición era que creaba sentido? ¿Te acuerdas? ¿No? Sí. Ya, pues, Sí. si yo defino que mi sentido es salir del sufrimiento, ¿no es cierto?, yo puedo definir que pueden existir otras vidas. Porque me da sentido en esta vida. Yo tampoco sé si hay otra vida o no, pero a mí me da sentido en esta vida.
¿Te das cuenta cómo las creencias construyen sentido? Claro. Sí. En realidad, a nivel local de esta vida, si hay otra vida o no, no importa. ¿Qué importa? Claro. La teoría dice que hay muchas vidas, pero lo que importa es que tú practiques para obtener esa sabiduría y salgas del sufrimiento. ¿Te das cuenta? Eso es lo que importa. Si no sales del sufrimiento, no te vaya a acordar ni vaya a percibir que en tu próxima existencia exististe antes de esa. Ahora, los grandes maestros budistas dicen que eso sucede así. Pero es tal como dices tú, es una creencia. Cualquier cosa es una creencia hasta que uno no lo experimente. Ya, gracias. Ya. Disculpa si no fui muy claro. ¿No hay más preguntas? Estuvo medio denso. Bueno, chicos, si no hay más preguntas, un gusto haber estado de nuevo con ustedes y que la próxima sesión vamos a juntar estas dos estructuras. La estructura científica de la neurociencia cognitiva o de las ciencias cognitivas en activa con la estructura del Abhidharma, que es la tradición budista, ¿no? Vamos a ver cuál es el puente, dónde se conectan y cuáles son las posibilidades de conexión de estas dos estructuras. No se conectan solo de una manera. Hasta ahora se sabe que hay 3 formas de conectarse, digamos. Unas mejores, otras peores, pero en fin, hay tres maneras de conectarse. Esto es la conexión es importante porque cualquiera que quiera diseñar una terapia de algo basado en estos 2 elementos, en el budismo y en la inacción, necesita saber cuál es el puente de conexión. Cómo es que estas 2 estructuras tan diferentes en el sentido se conectan. De ahí nos salía el sistema de la terapia que se va a hacer después. ¿Ah? ¿Perdón? De ahí nacería el sistema de la terapia que se va a hacer después entre ambas cosas, ¿cierto? Claro, es que podría salir más de una, digamos. Pero eso nosotros no lo vamos a abordar. Vamos a abordar solamente cuál es el punto de conexión entre estas 2 estructuras. Perfecto. Gracias, Luciano. De nada. Bueno, me despido como siempre haciendo la dedicación para que esta clase, no sé si tan clara, pero ayude a alguien, digamos. Ya, puedan todos los seres tan ilimitados como el cielo tener felicidad y las causas de la felicidad. Puedan ser ellos liberados del sufrimiento y de las causas del sufrimiento. Puedan ser ellos nunca separados de la alegría que está libre de todo sufrimiento. Puedan ellos permanecer en la ecuanimidad, libres de la apego y la adversión. Puedan todos los seres tan ilimitados como el cielo tener felicidad y las causas de la felicidad. Puedan ser ellos liberados del sufrimiento y las causas del sufrimiento. Puedan nunca separar estar libres de todo sufrimiento. Puedan ellos descansar en la comunidad libre de apego y la aversión. Puedan todos los seres tan ilimitados como el cielo y las causas de la felicidad. Ser ellos liberados del sufrimiento y las causas del sufrimiento. Puedan ellos no ser separados de la alegría. Libre de todo sufrimiento. Puedan ellos descansar en la comunidad libre de apego y adversión. Bueno, chicos, que tengan buena semana y buen fin de semana. Y bueno, los que deseen, nos vemos el próximo martes. Chao, chao. Gracias, Luciano. Gracias a todos. Chao, muchas gracias. Chao, Luciano, gracias. Chao, chao. Chao, Luciano, gracias. Chao, Pius. Chao, Jiménez. Chao, Marcelo.